buenas, en este vídeo vamos a calcular la resistencia eléctrica de un resistor que tiene cierta simetría cónica como la que vemos en la figura. Los datos para nuestro problema son los siguientes. Por un lado conocemos el material del que está hecho ese resistor y conocemos su resistividad, eso es un dato. Además, dicha resistividad se asume que es constante en todos los puntos del material. Por otra parte, sobre la forma física del resistor conocemos los radios superior e inferior, que vamos a denominar A y B, siendo B el radio inferior, que es el mayor, y además se conoce la altura del cono, que la vamos a denominar H mayúscula. Bueno, pues a partir de esos datos tenemos que calcular la resistencia eléctrica y también nos dan información de cómo esta resistencia se conecta con el resto de elementos con los que va a interaccionar. Tenemos dos puntos de conexión, las dos borneras de conexión, y por tanto lo que estamos buscando es hacer una equivalencia entre ese elemento y una determinada resistencia eléctrica y tenemos que buscar el valor de esa resistencia. Así que en este caso tenemos que considerar que la corriente atravesaría, pues, por ejemplo, desde la terminal positiva al negativo o al contrario, pero lo que sabemos que camina en dirección vertical. De acuerdo, para calcular la resistencia siempre hacemos uso de una relación que hay entre el valor de la resistencia, la resistividad, la longitud y el área. Lo que tenemos es que saber cuándo se puede utilizar esa relación de una forma inmediata. Y para ello se tienen que cumplir dos hechos. La resistividad tiene que ser constante en todo el objeto que se esté analizando y la sección también tiene que ser constante en todo el objeto. La resistividad constante, pues en este caso se satisface por hipótesis del problema, pero una sección constante implicaría pues que el objeto tiene una simetría tipo prisma, como puede ser un cilindro o puede ser un prisma de base rectangular. En este caso, pues es obvio que nuestro objeto, con su simetría cónica, la sección superior, el círculo superior, tiene una sección más pequeña que la sección inferior y por lo tanto no podemos aplicar directamente esta ecuación. Esto, como digo, esto no se satisface. En estos casos, lo que hay que hacer siempre es intentar dividir el problema en muchos problemas más pequeños en los que sí se satisfaga estas dos situaciones. Es decir, la solución pasa por dividir el resistor en infinitos resistores en serie para los que sí se satisfaga las condiciones anteriores. Aquí hay que tener en cuenta de esa frase que hemos colocado dos hechos. Por un lado, buscamos resistores que están conectados en serie. Y después, por otro lado, buscamos infinitos resistores. Ahora vamos a ver por qué cada una de esas cosas. Si los resistores están en serie, la asociación de resistores en serie me da lugar a que la resistencia total se puede calcular como la suma de la resistencia de cada uno de esos resistores que se sitúan en serie uno detrás del otro. De forma que, si yo soy capaz de calcular una expresión para uno, lo único que tengo que hacer es sumar, lo cual esto me simplifica. Si hubiera utilizado resistores en paralelo, se me complicaría mucho más. ¿Por qué necesito infinitos resistores y no me vale con unos cuantos? Pues porque no hay forma de dividir este cono
en un número finito de resistores que satisfagan esta condición. Si nos paramos un segundo a analizar el cono, pues es relativamente sencillo darse cuenta de que la única forma de dividir el cono para satisfacer dicha restricción sería hacer algo como lo que voy a ilustrar a continuación. Si este sería nuestro tronco de cono visto de una vista lateral, la única posibilidad es dividir este cono en secciones, en pequeños discos, pero dichos discos tienen que ser infinitamente delgados para que así, cuando uno tome uno de ellos, uno de los discos individualmente, pueda asumir que la sección superior es igual que la sección inferior. Y eso, insisto, solo se puede asumir si el grosor, digamos, de ese disco, el grosor de ese disco es muy, muy pequeño. Entonces, en ese caso se puede asumir, como digo, que el área superior es igual al área inferior, solo si la altura de este disco es muy, muy pequeña. Vale, pues entonces eso nos lleva a hacer una asociación de infinitos resistores y como estos resistores van a tener una longitud muy muy pequeña, esto va a dar lugar a una resistencia de cada uno de ellos muy muy pequeña, una resistencia diferencial. Así que nuestra asociación en serie, en este caso, nos va a permitir finalmente concluir que la resistencia del cono será la suma, ahora será una suma integral porque serán infinitos discos, de la resistencia de cada uno de los discos. Estos discos son discos de un determinado radio, vamos a llamarlo R minúscula, el radio de este disco pues sería este de aquí, y una determinada altura diferencial de h. Insisto que el radio superior y el radio inferior se consideran iguales porque la diferencia de altura que estamos considerando es infinitesimal. Bueno, pues vamos entonces a ver qué expresión tendría la resistencia de cada uno de estos discos, que ya sí podemos suponer que satisface las restricciones para poder utilizar esta fórmula, y después sustituiremos en la integral. La resistencia, por tanto, de uno de los discos, de uno cualquiera de ellos, vendrá determinada por su resistividad, por su longitud y por su sección. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La resistividad es un dato y simplemente lo sustituimos. La longitud que tiene que atravesar la corriente, tenemos que recordar siempre que la corriente está viajando en dirección vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es independiente, porque la longitud que tiene que atravesar va a ser ese diferencial de h. Con respecto a la sección por la que puede atravesar la corriente, en este caso, debido a que hemos hecho pequeños discos, serían las secciones de círculos, un círculo de radio pi r al cuadrado. Así que si lo sustituimos todo aquí dentro, tenemos ρ diferencial de h pi r al cuadrado. Una vez tenemos esta expresión, ya la podemos sustituir en la resistencia del cono y por tanto el cono al completo ofrecerá una resistencia eléctrica igual a la suma de ρ diferencial de h partido pi r cuadrado. Para incluir a todos los discos tendremos que viajar desde una altura que es igual a 0 hasta una altura máxima que es igual a h. Es decir, nuestra integral va a viajar desde h igual a 0 hasta h igual a la h total de nuestro cono. En esta integral pues es bastante inmediato que tanto la resistividad como pi son constantes, las podemos sacar fuera y nos queda esta otra integral que estamos escribiendo aquí. Lo que tenemos que ver es ahora darnos cuenta que aunque h es nuestra variable de integración, r es una función de h. Es decir, el radio del círculo no es constante, sino que si considero un disco que está más hacia arriba, tiene un radio menor, y si considero un disco que está más hacia abajo, tiene un radio mayor. Y por tanto, como es una función de h, no puedo sacarlo fuera de la integral. Entonces tengo una integral que tiene ahí dos variables, pero que esas dos variables están relacionadas. Entonces, en ese caso, tengo dos opciones.
Podría intentar encontrar efectivamente la relación de R con H y sustituirla en el término R cuadrado, o podría encontrar una relación entre H y R, que sería la relación inversa, y hacer el cambio de variable del diferencial de H. En este caso, debido a que la R está en el denominador, vamos a tirar por este camino que parece más sencillo, que no implica sustituir una variable cuadrática en el denominador de una fracción. Entonces vamos a buscar la relación entre H y R. Esa relación, en este caso, es sencilla porque es una relación lineal, como puede desprenderse de la forma de la envoltura del cono. O sea, a menos H más R, a más H más R, y se relacionan linealmente siguiendo la envoltura del cono. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es establecer las condiciones de esa envoltura. Las condiciones de esa envoltura, como digo, son que cuando H vale 0, el radio vale B, que es el radio mayor, y cuando H vale la altura superior, el radio vale la inferior. Es decir, que nos podríamos pintar la relación poniendo aquí H y poniendo aquí R, y tenemos que cuando R vale A, que es, como digo, la parte superior del cono, pues tenemos una determinada altura H. Y cuando R vale B, estaremos aquí en H igual a 0. Y entre medias, siguiendo la envoltura del cono, pues tenemos una ecuación de este estilo. Lo único que tenemos es que encontrar la relación, la ecuación que me relacione H con R siguiendo una relación lineal. La pendiente en este caso de esta recta es muy fácil de calcular porque podemos calcular el incremento de la variable dependiente, que sería 0 menos h, dividido entre el incremento de la variable dependiente. Y esto me daría igual una pendiente negativa, como es de esperar, de h partido b menos a. Y después simplemente particularizando en uno de los puntos, por ejemplo en este que es más sencillo, cuando h igual a 0, r igual a b, me va a permitir calcular la n. De forma que 0, que sería la h, sería igual a menos h partido b menos a multiplicado por b más n. Entonces despejamos de aquí y tenemos que n es igual, pasamos todo esto hacia aquí, a h por b, b menos a. Esta sería la expresión de n, ya tenemos la n y entonces simplemente pues escribimos aquí la ecuación que me relaciona una con la otra. La h sería por tanto menos h partido b menos a por el radio más hb partido b menos a. Simplemente vamos a comprobar que el otro punto pues también satisface nuestra relación. Si nosotros sustituimos en R el valor de A, sustituimos aquí el valor de A, nos damos cuenta que podemos sacar factor común h partido b menos a y nos queda b menos a, que se simplifica con b menos a y nos queda h. Así que efectivamente esta relación, digamos que satisface lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Una vez tenemos eso, ahora tenemos que hacer un cambio de variable. El cambio de variable, en este caso, lo que nos tenemos que hacer son dos cosas. Tenemos que calcular lo que valdría el diferencial de h y tendríamos que calcular los límites de integración. El diferencial de h es muy sencillo porque como esta es una relación lineal, directamente sería menos h partido b menos a diferencial de r. Y los límites de integración, pues sabemos que cuando h es igual a 0, pues r es igual a b, y cuando h es igual a h, r es igual a a. Por tanto, metemos todo esto en la integral que estábamos resolviendo, que la teníamos aquí arriba, y nos queda que la resistencia del cono es la resistividad por 1 partido por pi por la integral de. Sustituimos en el numerador lo que hemos obtenido, que sería menos h b menos a. Y ahora tenemos diferencial de r partido r al cuadrado. Eso sería el integrando. Y los límites de integración irían desde b hasta a. ¿De acuerdo? Pues ahora ya simplemente nos queda realizar los cálculos matemáticos. Sacamos
también como constante el valor de menos h partido b menos a. Y finalmente me queda la integral de un 1 partido por r que da igual a menos 1 partido r cuadrado que da igual a menos 1 partido por r particularizado en a y en b. Sustituimos y finalmente obtenemos lo siguiente. 1 tenemos que particularizar en a menos 1 partido por a y después en b, 1 partido por b. Cancelando este signo menos con el paréntesis, obtenemos finalmente que la resistencia del cono sería la resistividad 1 partido por pi h partido b menos a, y ahora aquí nos quedaría 1 partido por a menos 1 partido por b. Podemos hacer aquí algunas simplificaciones matemáticas, puesto que cuando se realiza esta operación me queda b menos a, b por a en el denominador y b menos a en el denominador, que se nos cancela, y entonces directamente tendríamos aquí b por a. Y esto de aquí, si no nos hemos equivocado, parece correcto. Esta sería la resistividad en ohmios de este resistor que hemos calculado con simetría cónica. Como siempre, hacemos un pequeño análisis y vemos que la resistividad del cono pues aumenta en distintas situaciones. La resistividad del cono aumenta cuando aumentamos h, es decir, cuando el cono es más largo, lo cual eso era de esperar. También aumenta con la resistencia, si el material del que está hecho es más resistivo, también aumenta. Y aumenta cuando A o B disminuyen independientemente, lo cual también tiene sentido, porque si disminuyen los canales de entrada y de salida, a los electrones les cuesta más trabajo pasar, y tiene sentido que la resistividad en ese caso pues aumente. Y nada, hacemos un resumen como siempre. Para calcular la resistividad del cono, primero comprobamos si podemos utilizar la ecuación que tenemos para la resistencia eléctrica. Como no podemos utilizarla directamente, tenemos que dividir ese cono en infinitos resistores en serie. Tienen que estar en serie para poder sumarlos, porque una integral es una suma, y tienen que ser infinitos para que se satisfaga la relación que necesitamos entre las secciones de ese objeto infinitesimal. Sustituimos, particularizamos, y en este problema en concreto hemos tenido que realizar un cambio de variable porque las dos variables estaban interrelacionadas. Simplemente realizamos los cálculos matemáticos y obtenemos la expresión final que aquí observamos.